Buenas noches a todos, qué alegría otra vez estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Carolina, por la invitación, por el saludo. Y bueno, como nos quedó gustando, volvimos a repetir. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito del estrés, pero primero vamos a resolver este cuestionario y es muy importante que usted lea muy bien el enunciado, ¿sí? Y que en esas afirmaciones que va a leer describen la forma en que tú has pensado y en las que te has comportado para afrontar algunas situaciones o problemas que han sido estresantes, que han ocurrido en tu vida. Entonces, las formas de afrontamiento que están ahí escritas, que es cada uno de esos ítems, no son ni buenas ni malas, o sea, ninguna afirmación no es buena ni tampoco es mala, ¿sí? Ni tampoco unas son mejores y otras son peores. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras formas. Entonces, para contestar es muy importante que puedas leer detenidamente cada una de estas formas y puedas resaltar, como ya lo dijo Caro, escribir en la hojita como la respuesta que tú crees que has vivido. Entonces, la idea es que tomen como base el último año, experiencias que hayan vivido durante el último año. No solamente una situación de estrés, pueden ser varias situaciones de estrés. ¿Cómo normalmente tú los afrontas o los solucionas? ¿Listo? Entonces, ya con esta breve explicación podemos seguir como a resolver las preguntas, bueno, las afirmaciones. No sé, Caro me aconseja si las voy leyendo o no las voy leyendo. Sí, Luisa, yo creo que vayamos leyendo una por una y les damos unos segundos para que ellos se califiquen entre 0 a 4. Bueno, no sé, quisiera saber si es claro para todos. Abajo de su Zoom, de su pantalla, hay una barrita de reacciones. Entonces, si les quedó claro, por favor, reaccionemos con el dedito para arriba, o si no, hacemos una explicación nuevamente. Es muy importante pues que para todos sea claro. Si ven ahí, ya tenemos en la primera pantalla, tenemos 13 preguntas. Recuerda siempre poner la primera pregunta y la calificación que tú le das. ¿Por qué? Porque después te vamos a decir, suma el resultado de la pregunta 1, por ejemplo, con la 7. Entonces tú tienes que tener muy claro qué contestaste en la 1 y qué contestaste en la 7 para después hacer la suma. ¿Me hago entender? Entonces, dale, Luisa, iniciemos y leemos cada pregunta. Entonces, la primera afirmación es, traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente. Entonces, piensa en el último año los problemas que tuviste y si trataste de analizar las causas del problema para poder hacerle frente. De 0 a 4, ¿cuánto? Nunca, casi siempre, pocas veces, a veces o frecuentemente, o casi siempre. ¿Listo? Vamos con la segunda pregunta. Me convencí de que hiciese lo que hiciese, las cosas siempre me saldrían mal. Me convencí de que hiciese lo que hiciese, las cosas siempre me saldrían mal. De 0 a 4, ¿cuánto lo calificas? 0 nunca, 1 pocas veces, 2 a veces, 3 frecuentemente o 4 casi siempre. Vamos con la tercera pregunta. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema. Nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente, casi siempre. Quiero resaltar que este cuestionario evalúa afrontamiento del estrés. La vez pasada hicimos un cuestionario para mirar si habíamos sentido estrés durante la semana anterior. Este cuestionario evalúa cuáles son mis estrategias de afrontamiento del estrés. Y bueno, vamos con la cuarta pregunta. Descargué mi mal humor con los demás. Nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente o casi siempre.
Ok, vamos con la quinta pregunta. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas. Nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente o casi siempre. Vamos con la sexta. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía. Nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente o casi siempre. Vamos con la séptima. Asistí a la iglesia. Nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente o casi siempre. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos, creo que en la 9. Traté de solucionar el problema. Vamos en la 8. Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados. 0, nunca. 1, pocas veces. 2, a veces. 3, frecuentemente. Y 4, casi siempre. Vamos con la 9. Nunca hice nada concreto, puesto que las cosas suelen ser malas. Nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente, o la 4, casi siempre. Casi siempre no hice nada concreto, porque las cosas me salían mal. Vamos con la 10. Intenté sacar algo positivo del problema. Nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente, casi siempre. Vamos con la 11. Insulté a ciertas personas. Eso fue una forma de solucionar y de afrontar. Insulté a ciertas personas. Puede que no sea con groserías o vulgaridades. Una palabra fuerte, una actitud, una mirada, un manoteo. Bueno, nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente o casi siempre. Vamos con la 12. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema. O sea, me metí de cabeza a trabajar o hice otra cosa que no fuera en el área laboral para olvidarme del problema. Ya sea ver series, comer, algún vicio, bueno, dormir mucho, salir, en fin. Vamos con la 13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema. Nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente o casi siempre. Vamos con la 14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso, pastor, sacerdote, líder, alguien que sea espiritual. Pedí ayuda espiritual a algún religioso. Ok. Vamos con la pregunta, con la afirmación número 15. Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo. Vamos con la 16. Comprendí que yo fui el principal causante del problema. Vamos con la 17. Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás. Nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente o casi siempre. Ok, vamos con la 18. ¿Me comporté de forma hostil con los demás? ¿Me comporté de forma hostil con los demás? Ok.
Salí al cine a cenar, a dar una vuelta, etcétera, para olvidarme del problema. Ya lo colocan ustedes de 0 a 4. Vamos con la 20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema. Vamos con la 21. Acudí a la iglesia para rogar que se solucionase el problema. Versículo, es que versículo, ay, perdón, estoy pensando en la iglesia. El ítem número 22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema. De 0 a 4, ¿qué puntuación le pones? Vamos con la 23. Me sentí indefensa o indefenso e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación. La 24, comprendí que otras cosas diferentes del problema eran para mí más importantes. O sea, para ti era más importante otras cosas en vez del problema. Vamos con la 25. Agredí a algunas personas, ya sea física o verbal. Vamos con la 26. Procuré no pensar en el problema, de 0 a 4. Vamos con la 27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba mal. Vamos con la 28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación. Vamos con la 29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas. De 0 a 4, ¿cuántas veces colocaste soluciones concretas? Vamos con la 30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el problema. Vamos con la 31. Experimenté personalmente eso de que no hay mal que por bien no venga. Vamos con la 32. Me irrité con alguna gente. Con algunas personas. ¿Te irritaste? De 0 a 4, ¿cuántas veces? Con la 33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema. ¿Cuántos hicieron esto? De 0 a 4. Vamos con la 34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino a seguir. Vamos con la 35. Oré o recé. Oré, pedí a Dios. Vamos con la 36. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentar el problema. De 0 a 4, ¿cuántas veces lo pensaste detenidamente para solucionar el problema? Con la 37, me resigné a aceptar las cosas como eran. Ya casi acabamos, vamos con la 38. Comprobé que después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor. (39) Luché y me desahogué expresando mis sentimientos. Vamos con la 40. Intenté olvidarme de todo. Con la 41. Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité manifestar mis sentimientos. Y lo último, acudí a la iglesia para poner velas, bueno, en el caso si hay católicos, o orar. Si tú fuiste a la iglesia, a la misión carismática, pues fuiste a orar. Si fuiste a la iglesia católica, pues sí, entonces, sin importar cuál sea la religión, hiciste eso, fuiste a la iglesia como para poner tu fe en algo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la última parte, cómo lo vamos a calificar.
O no sé si Caro me da otra dirección o continuamos en la calificación. No, perfecto, perfecto. Vamos como a explicarles cómo calificarlo. Igual ya les enviamos al chat, usted puede revisar en su chat y ya les enviamos el documento con todas las preguntas y la manera de calificar. Entonces quisiera que de pronto tú nos dijeras cómo debemos hacer la calificación y que cada uno pueda más o menos encuadrarse en eso. De pronto no lo vamos a hacer ahorita la calificación, te dejamos el material para que tú en tu casa lo puedas desarrollar y que de pronto tú nos expliques muy brevemente cómo lo interpretamos. Bueno, entonces para eso de pronto me podrían compartir el cuadrito para explicarles a ellos, por favor. Exactamente. Entonces, en la primera línea dice focalizado en la solución del problema. Tú vas a sumar las afirmaciones, la 1, la 8, la 15, la 22, la 29 y la 36. Las vas a sumar. Esto que les estamos mostrando en la pantalla está en el archivo que les acabamos de enviar al chat. Está en la última hoja. ¿Sí? Y así lo hacemos con la siguiente. En el ítem que dice autofocalización negativa, tú vas a sumar las afirmaciones, la 2, la 9, la 16, la 23, la 30 y la 37. Entonces, ahí en el chat les enviamos y de esa forma ustedes suman y al ladito colocan el valor que les da. Listo, entre mayor, escúcheme en esto, entre mayor sea la calificación, quiere decir que ese es como la forma en que usted afronta o soluciona los momentos de dificultad y de estrés. Entre mayor sea la calificación. ¿Listo? Entonces no hay como un margen de decir de 10 para abajo están repailas, de 10 para arriba están súper bien. No, por eso al principio les dije, ninguna respuesta era buena ni mala, ni grave, ni nada. Todas son evidencian la forma en que ustedes pueden solucionar sus problemas. Entonces, entre mayor número, mayor puntuación sea, entonces es como identificar. ¿Listo? Entonces podemos como ya dar inicio ya a este tema que vamos a hablar del estrés. ¿Listo? Si tienen dudas, alguna pregunta al final, me pueden escribir al correo, con mucho gusto yo les puedo responder todo lo que ustedes desean. Si al final de pronto estamos un poco cortos de tiempo, no aparece el documento, aquí están escribiendo. Igual creo que al registrarse ustedes escribieron sus correos, ahí se los pueden enviar. Y si no, no tomé la imagen para sumar. Bueno, al final podemos colocar otra vez la imagen en la pantalla para que ustedes puedan tomar el pantallazo y poder de esta manera sumar. Entonces, listo. Vamos a hablar un poco de estrés, ya un poco más profundo a lo que hablamos hace un mes. Entonces, estrés es la relación que se produce entre una persona y el contexto. Es decir, el estrés se produce cuando la persona valora o qué tanto valor la persona le da a lo que está sucediendo, qué tanta importancia y valor la persona le da a lo que está sucediendo, hasta el punto de que se da cuenta de que sus recursos para afrontar ese problema son muy pocos. Es decir, la situación es más demandante que los propios recursos que yo tengo para afrontar para solucionar. Y no solamente es eso, sino que cuando tú haces ese valor, te das cuenta que esa situación pone en peligro tu bienestar personal. O sea, aparte que no tengo los recursos para afrontar este problema, me doy cuenta que esa situación pone en peligro mi bienestar personal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto sucede, cuando esa situación supera mis propios recursos, ahí se generan unas emociones, como el miedo, puede venir la ira, puede venir la tristeza. Entonces, ahí es donde podemos entender que las emociones, la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, son producto de lo que yo razono
o del valor que yo le doy a la situación que se está viviendo. Entonces, si tú evalúas un suceso como algo altamente peligroso o como algo fácil de poder solucionar, así también tú vas a reaccionar emocionalmente. Entonces las emociones se activan y dependen realmente del valor que tú le das a la situación. ¿Por qué? Porque las emociones siguen una regla, siguen reglas claras de lo que tú piensas y de la forma en cómo tú vas a actuar. Entonces, para mí esto es muy importante que usted lo tenga súper, súper claro. Me estreso cuando yo me doy cuenta que mis recursos para afrontar son escasos y que esta situación es altamente demandante, una deuda grande, me van a quitar la casa, no tengo el dinero suficiente, una enfermedad, un hijo en las drogas, un divorcio, es algo que en algún momento no podemos controlar y supera todos mis recursos para afrontar. Y aparte de eso me doy cuenta que eso afecta y pone en riesgo mi estabilidad, mi bienestar emocional y personal. Entonces, bueno, en ese sentido hay dos, el estrés tiene dos derivaciones, hay dos tipos de estrés, tiene dos derivaciones. El primero es el distrés. Diga conmigo, distrés. Y el distrés es el estrés malo. Es la acumulación del estrés, de esa sobrecarga que ya se ve reflejada en mi cuerpo, a tal punto que me enfermo, no funciono igual en el trabajo, estoy irritable, reacciono con ira porque estoy desbordado. Ese es el distrés y es perjudicial para la salud. Pero el otro tipo, la otra derivación de estrés, es el eustrés. Acuérdense de esto, distrés es perjudicial. El eustrés, a diferencia del distrés, es un estrés bueno. ¿Cómo así, Luisa? O sea, que hay estrés que son buenos. Claro, hay un estrés que es bueno y el estrés en algunas ocasiones es necesario para que nuestro cuerpo se active al momento de que mi entorno me está demandando, me está exigiendo que yo actúe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me ponen una meta y yo digo, uy, Dios mío, eso está muy alto, pero hagámosle y me activo, trabajo, hago lo que tengo que hacer. Voy a comprarme una casa, pero no tengo la cuota inicial, hago ventas, hago lo que sea. Y ese tipo de estrés es el estrés bueno. También este estrés puede generar una preocupación empática por los demás. Entonces, el eustrés tiene que ver esa preocupación que yo tengo cuando veo un problema o la situación del otro. Sí, es la preocupación empática que yo tengo por los demás, que yo tengo la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y puedo sentir su dolor, su preocupación. Ese es un tipo también que va dentro del eustrés. A mí me pasa mucho en mi trabajo. Todo el tiempo me llegan personas, niños, con motivos de consulta de violencia sexual, pero cuando yo voy ya en el camino, en el proceso, me doy cuenta que tienen otras necesidades, que yo a veces digo, Dios mío, quisiera tener mucho dinero para garantizarles un arriendo, para comprarles algunas cosas, porque me preocupo. Y eso me genera como ese eustrés, me genera ese estrés. Entonces hago lo que sé hacer, orar. Señor, bendice a esa persona, provee a los 8 días en la consulta, ¿cómo te fue? ¿Pudiste pagar el arriendo? Sí, lo pude pagar. Y yo, como que mi estrés se alivia. Entonces, ese es otro tipo de estrés, cuando tú sientes esa preocupación empática por los demás. Ahora, el estrés se manifiesta en tres formas. La primera está enfocada al daño y a la pérdida. Entonces, ¿cómo hacía el daño y la pérdida? Cuando ya tú has perdido algo, cuando se ha producido una pérdida, trabajo, alguna muerte, la muerte de algún familiar, alguna situación que ya es evidente de que fue una pérdida. Ahí ya hay ese tipo de estrés, que va muy relacionado con el daño y la pérdida. El otra forma de estrés es la amenaza. Y esto se relaciona con el daño o pérdida que no se ha producido aún, pero que es posible que pase. Es algo amenazante, que no te ha sucedido, pero que puede pasar. Entonces me puedo contagiar de COVID, puede que me dejen sin trabajo, o sea, no ha sucedido, pero ya se percibe como una amenaza. Y la tercera forma de estrés es el desafío, que es el que yo les digo que es un estrés del bueno. Y ese consiste como en la sensibilidad de que aunque las dificultades se interponen,
en mi camino, yo tengo el entusiasmo, la persistencia y la confianza de que lo puedo lograr. Y eso tiene que ver mucho con la autoeficacia. ¿Y qué es la autoeficacia? La seguridad que yo tengo de que yo lo puedo hacer, de que yo lo puedo lograr, así no tenga los recursos. ¿Sí? Entonces, estas son las diferentes formas en que el estrés se puede evidenciar. Entonces, constantemente, ¿cuál es el estrés que tú puedas estar viviendo? El de daño o pérdida, porque estás en el punto donde sentiste que hay una pérdida, o en el de la amenaza, donde probablemente algo te puede suceder, o en el desafío, ¿sí? Entonces, de que decir, no, estoy en esta situación, pero tengo el entusiasmo y la confianza en mí mismo que voy a salir. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos estreses se manejan de forma diferentes y obviamente tienen resultados físicos diferentes, una reacción física diferente y también la forma en cómo voy a ejecutar cuando este tipo de estrés, bueno, se llegan a presentar. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre una imagen que les voy a poner, que es sobre la analogía del balancín. ¿Ustedes han visto alguna vez una balanza? Esa es una analogía que se llama analogía del balancín. Y eso tiene que ver con el estrés psicológico, con el estrés que es dañino, es decir, con el distrés. Y tiene que ver con la comparación que se produce entre el poder que tiene la demanda, es decir, la situación difícil, que puede dañar, puede ser amenazante, puede retar, con los recursos psicológicos que yo tengo para afrontar mi autoeficacia, cómo me siento, mi autoestima, mis temores, ¿sí? Y también, pues, obviamente eso depende de tu vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable tú eres a las situaciones? Eres una persona muy sensible, eres una persona muy introvertida, eres una persona muy sola. Eso depende también de tu vulnerabilidad o de la resistencia que tú tienes a las consecuencias estresantes. Hay personas que son resistentes, otras lamentablemente no. Entonces, en esta primera parte, que es la A, ¿cómo vemos esa balanza? Que hay están como en nivel. La demanda con los recursos. Quiere decir que todo tiempo van a haber situaciones que nos van a demandar cómo tenemos que afrontar. Pero entonces yo tengo la habilidad para afrontarlo. Yo tengo, y ahorita, bueno, más adelante vamos a hablar un poco de cuáles podrían ser esas habilidades. Y se presenta la situación que me demanda un alto grado de estrés, pero yo tengo los recursos. Tengo la autoeficacia, tengo mi autoestima estable, soy persistente, me siento como en lo que tengo que estar concentrada en mis metas. Entonces ahí esa balanza está como equilibrada, es equivalente. Y eso quiere decir que hay carencia de estrés. Si la balanza está así, si tengo cómo afrontar cada situación. Sin embargo, si vemos la segunda, ¿cómo está la balanza? Los recursos están abajo. Quiere decir que los recursos son más fuertes y las demandas, pues están, digamos, yo las puedo sobrellevar. Pero ¿qué pasa? Es cuando la persona tiende a tener el control de todo y eso es algo equivocado. Tú no puedes tener el control de todo. Tú no puedes controlar todo. ¿Y qué pasa? Cuando tengo suficientes recursos y todo el tiempo esas demandas están arriba porque realmente mis recursos hacen el peso para contrarrestar esas demandas, ahí hay una base de ansiedad. Porque no todo el tiempo todo va a ser perfecto. No todo el tiempo nada te va a garantizar que siempre vas a tener el empleo, que ningún familiar nos va a fallecer. Nada. Entonces ahí hay una base de ansiedad. Cuando quiero tener el control de todo y que siempre tenga mayor peso mis recursos. Y ahora vamos con el tercero, que ese sí es el top. Ese es el top. Y el tercero tiene que ver con que ya es más fuerte la demanda que mis propios recursos. Y en ese sentido ya no hablamos de estrés, sino que hablamos de trauma. ¿Por qué hablamos de trauma? Cuando las personas han vivido un trauma, han vivido situaciones que han quebrado, porque eso significa un trauma, quebrar, romper su seguridad. Entonces la persona todo el tiempo está sobrecargada, lo que implica que son incapaces de funcionar sin una ayuda, porque siente totalmente incapaz.
Entonces ya ahí es cuando la persona se siente indefensa para manejar las demandas a las que está expuesta. Y esto puede provocar sentimientos de pánico, de desesperanza y de depresión. Ahora, si vemos el segundo, que los recursos son más fuertes que la situación que la demanda, hay una base de ansiedad, porque entonces todo tiene que estar perfecto, porque entonces yo ya sé cómo solucionar todo. Pero si vemos el tercer balancín, ahí ya la base, ya ahí eso puede llevar a sentimientos de pánico, desesperanza y depresión, porque te vas a sentir incapacitado para poder hacer frente a esa situación. Qué interesante, Luisa. De verdad que me encanta lo que estás diciendo y yo puedo identificar un poco, les voy a contar algo como para que nos conozcamos un poco más, ¿cierto? ¿En qué me sentí identificada, Luisa? Y es que yo creo que mi balanza está en recursos y en demanda. ¿Por qué? Porque como tú dices, yo soy una persona supremamente controladora. ¿Qué me pasaba? Cuando yo tuve mis hijos, yo quería que el tetero estuviera súper pringado, que la leche se echara en el exacto a la medida, y dejar mis hijos con otra persona me provocaba mucho estrés. Y sobre todo de pronto cuando el papá iba a cargarlos o darles su tetero, y recuerdo una vez que se cayó el tetero como a las 2 de la mañana, y creo que ese día entendí que yo tenía una condición o una manera de ver las cosas equivocadas. Entonces esa noche yo dije, ok, se ensució el tetero, no hay ningún problema, él lo recogió y se lo volvió a poner al bebé, y dije, listo, no va a haber ningún problema, él tiene una manera de hacer las cosas que no es igual a la mía, pero es válida. Me encantó ese ejemplo, Luisa, porque podemos identificar, y quiero que así como yo de pronto identifiqué esa forma que tengo de actuar, que a veces nos genera estrés, a veces nuestra misma manera de actuar nos va generando ese estrés y es contraproducente para nosotros. Qué excelente, qué tan práctico nos has enseñado esto, Luisa. Y bueno, sigamos. Bueno, ya vamos a ir llegando al afrontamiento del estrés. Listo, ya hablamos de las diferentes formas de estresarnos, que hay un estrés que es del bueno, hay otro que es dañino, perjudicial, pero a este punto es el que queremos llegar, al afrontamiento del estrés. Entonces, para esto es muy importante tener en cuenta que no son las situaciones en sí mismas las que provocan una reacción emocional. No es la situación la que te genera miedo, rabia, tristeza, no, sino qué es lo que te genera la reacción emocional, la forma en cómo tú interpretas la situación. ¿Me levantaron la mano? ¿Me levantaste la mano, Caro? Ah, no, ya. No, Luisa, la había levantado y ya la bajo. Ah, bueno. Entonces, no son las situaciones en sí mismas las que provocan ese temor, esa ansiedad, no, sino cómo tú interpretas esa situación. De 0 a 10, ¿qué tan dañina tú interpretas esa situación? Asimismo, va a ser tu reacción. Entonces, la aparición del estrés está mediada por el proceso del valor que tú le das a las cosas, ¿sí? Y también, obviamente, de las consecuencias que éstas pueden tener. Entonces, si el valor que tú le atribuyes a la situación es de amenaza o desafío, la persona va a valorar cuáles son los recursos con los que dispone para evitar o reducir las consecuencias. Entonces, todo va en la forma en que tú valoras la situación. Entonces, bueno, la capacidad de afrontamiento, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la capacidad de afrontamiento? Y la capacidad de afrontamiento es un proceso psicológico que se pone en marcha cuando el entorno o la situación se muestra amenazante. Entonces, ¿qué pasa? Empieza ese proceso psicológico a través de que empiezas tú a tener un esfuerzo cognitivo, es decir, pensamientos. Empiezas a tener ese esfuerzo en tus pensamientos y empiezas a pensar cómo soluciono, qué hago, cuál es la mejor decisión, mejor me quedo callado, mejor no digo, mejor me escondo, mejor renuncio. O también empiezas a tener un esfuerzo conductual. ¿Qué acciones empiezas a tener constantemente para poder desarrollar y manejar esa demanda?
que la situación que se está presentando, tu familia, tus hijos. Entonces empieza, y eso es el afrontamiento, es el esfuerzo que yo hago cognitivo y conductual para poder afrontar esa demanda, ya sea externa, pero también interna, porque tal vez tú luchas con el temor, presentar una hoja de vida, hablar en público, hacer algo que depende de ti, y también puedes tener esa lucha interna. Dios mío, entonces, ¿cómo afronto este temor que siento? Para hablar con mi esposo, para hablar con mis hijos, para decir no quiero, no me gusta. Y eso sucede mucho con las víctimas de violencia sexual, esa lucha interna para decir no me gusta que me hagas eso. Y tiene que ver mucho con su vulnerabilidad o también con su fuerza para decir no más, con su ímpetu. Entonces, son esas situaciones que precisamente tú puedes como decir, bueno, ok, ¿cómo yo estoy afrontando? Ahora, y ya con esto voy a ir como cerrando, porque es muy importante diferenciar entre estilo de afrontamiento y estrategia de afrontamiento. ¿A qué se refiere el estilo de afrontamiento? Y se refiere a la forma en que tú aprendiste a solucionar los problemas. Ok, listo. Igual ya prácticamente este es el último punto y es súper importante que lo tengamos claro porque los estilos de afrontamiento, el estilo de afrontamiento es muy diferente a la estrategia de afrontamiento. El estilo de afrontamiento se refiere a la forma en cómo tú aprendiste a solucionar los problemas, cómo tú aprendiste a hacer frente a las situaciones, ¿sí? Cómo tú lo aprendiste. Y eso tiene que ver mucho con la historia, la forma en que fuimos educados, criados. También tiene que ver mucho con creencias que podamos tener, que pueden ser irracionales, algunas distorsiones en nuestros pensamientos, los siempre y los nunca. Eso eso se llama distorsiones cognitivas, los siempre o los nunca. Y si tú evalúas, no siempre es siempre o nunca no son nunca realmente. Entonces, eso tiene que ver mucho con la forma en cómo tú aprendiste. ¿Y qué pasa? Como tú lo aprendiste, así lo haces en todos los contextos. Laboral, familiar, iglesia, finanzas, hijos. De esa forma solucionas. De la misma forma en todos los contextos. A eso se refiere estilo de crianza. Estilo de afrontamiento. Y estrategia de afrontamiento, ¿a qué se refiere? La estrategia de afrontamiento son esos procesos concretos que se utilizan en cada contexto. Tú no solucionas de la misma manera un problema familiar a como lo solucionas un problema laboral. Entonces, de pronto tu estilo es evadir, evitar, y creo que en uno de los ítems del cuestionario que acabamos de hacer está evitación. Y si usted es de esas personas, busque ayuda urgente porque no va por buen camino. Entonces, no, yo evito, entonces en el hogar no hablo con mi esposa, no hablo con mis hijas, ignoro que me lleven el almuerzo a la cama y no voy al comedor. En el trabajo lo mismo, estoy callado, estoy aislado. Sí, a eso se refiere el estilo, pero a la estrategia es ese proceso concreto que se utiliza en cada contexto. Y pues obviamente puede ser cambiante, puede cambiar y depende de las condiciones, de la situación que se está presentando. Entonces las estrategias de afrontamiento pueden ser también adaptativas o inadaptativas. ¿Cómo así adaptativas? Si son adaptativas, reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo. Entonces, un afrontamiento, una estrategia de afrontamiento adaptativa, entonces cuando tengo hábitos saludables, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de eso, y que promueven la salud a largo plazo. En cambio, las inadaptativas reducen el estrés por corto tiempo, pero sirven para erosionar la salud a largo plazo. Entonces, reducen el estrés. Alguien que tenía harta ansiedad, come, se siente satisfecho mientras está lleno, se le pasa el hambre y vuelve otra vez a sentir ansiedad. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido. Ahora, ¿cómo la espiritualidad influye? Y esto me pareció tan impresionante porque cómo la espiritualidad influye en esas estrategias
de afrontamiento. Y esto que les estoy diciendo es basado en evidencia, es decir, hay investigación, los mismos clínicos se han encargado de investigar la influencia de la espiritualidad con la disminución del estrés. Y es que la espiritualidad juega un papel muy importante en el afrontamiento de la enfermedad, del estrés psicológico. ¿Por qué? Porque la espiritualidad está asociada a la capacidad de perdonar. Y yo le puedo dar una charla a usted del perdón, porque para perdonar yo soy la reina. A tal punto que yo pensé en mi vida que a mí era la única que me había pasado tantas cosas. Pero la espiritualidad está asociada a la capacidad de perdonar, está asociada a la amabilidad, está asociada a la compasión. ¿Sí ves? Por eso, y los investigadores lo han planteado de esa forma. También algunos autores en las investigaciones han identificado que la espiritualidad es un soporte social de ayuda, de fortaleza, de esperanza en medio de las situaciones de enfermedad y de discapacidad. Y hay harta documentación que señala que creer en Dios y pedir su apoyo ayuda a muchas personas a sobrellevar su limitación. Y si no, miremos en la iglesia cuántos testimonios hay de personas, de familias enteras. ¿Sí? Entonces, hay una relación muy grande. Y también hay muchas la relación que hay en la creencia con el mantenimiento y la recuperación de la salud mental, porque se abordan temas, desde lo espiritual se abordan temas positivos, aumenta la autoeficacia, ¿sí? Entonces, bueno, en todo ese sentido, yo les puedo enviar el documento donde usted dice, yo quiero comprobar si realmente la espiritualidad, y cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, no estoy en el lugar incorrecto y tengo la mejor profesión del mundo, servir a Dios y ser psicóloga. Entonces, es algo impresionante porque ayuda al alivio de la depresión, la reducción de la ansiedad y a disminuir los síntomas que vienen producto de los eventos estresantes. Entonces, esto es como a grandes rasgos. Y para finalizar, quiero decirles que en algunas investigaciones hallaron que las personas que consideraban importante la espiritualidad expresaban un mayor contento de su vida y una esperanza más elevada de poder configurar su propia vida que aquellos que no aprecian la espiritualidad en lo absoluto. Entonces, imagínense esa situación. Ahora, también hay una relación con la oración. Y dice que los efectos positivos que evidencia la espiritualidad está en función de la oración cuando tú le delegas la responsabilidad de tu problema a un ser supremo. Entonces, es como una sensación de que otro que tiene el control de todo, controle mi vida y me guíe. Entonces, todo esto hace parte de la investigación que han hecho clínicos que no son cristianos, que se han gastado la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en el cuestionario que acabamos de hacer, el último ítem habla de la religión como recurso de afrontamiento. Entonces, mis queridos amigos, vamos por buen camino. Y una ayuda psicológica no sobra en algún momento. Hola, Caro, muy buenas noches. Bueno, muy feliz de escuchar toda esta charla tan fundamental e importante en estos tiempos. Y bueno, yo quiero complementar un poquito más desde la alimentación. ¿Cómo podemos fortalecernos para poder controlar de una manera eficaz y efectiva el tema del estrés? Bueno, como ahorita hablaba Caro, bueno, yo me presento súper rápido, soy Dari Cuesta, soy una apasionada por el tema de la alimentación y de la nutrición. De hecho, tengo un emprendimiento, se llama Makini y está enfocado en ayudar a las personas a adquirir hábitos alimenticios saludables. Y rápidamente, yo quiero darles algunos consejos y algunos tips alimenticios para poder fortalecernos en el día a día y poder controlar los niveles de estrés desde la alimentación. Bueno, lo primero que yo les quiero hablar en esta noche es qué es la nutrición. Todos escuchamos esa palabra, pero la nutrición es el estudio de los nutrientes que hay en los alimentos que comemos todos los días y cómo estos actúan en nuestro cuerpo una vez que han sido consumidos. Y aquí yo quiero tocarles un tema súper importante, así que presten atención a esto.
Y yo quiero hablarles aquí de lo que es la flora intestinal o lo que es nuestro intestino. Esta partecita de aquí, de nuestro cuerpo, donde está nuestro aparato digestivo, donde está nuestro intestino, donde está nuestra flora intestinal, es sumamente importante y es sumamente importante cuidarla y alimentarla correctamente. Les voy a contar por qué. Resulta que de aquí, de nuestro intestino, nuestra flora intestinal, le llaman el segundo cerebro del cuerpo. Y es que es muy curioso porque esta parte del cuerpo tiene la habilidad o tiene el poder de controlar nuestras emociones, de controlar nuestro estado de ánimo, de controlar nuestra energía, pero también de controlar todo lo que es nuestro ánimo para hacer las cosas todos los días. Por esto es que es tan importante cuidar nuestro aparato digestivo con una muy buena alimentación. Y aquí yo les voy a hablar rápidamente qué alimentos son ricos en fortalecer toda nuestra flora intestinal y hacer que ella pueda nutrirse de una manera correcta. Bueno, les cuento aquí que nuestra flora intestinal está, hay ubicados más de 1000 microorganismos que ayudan a que nosotros podamos tener buenas energías en nuestro cuerpo. Y resulta que yo estudiando un poco más de este tema quedaba muy impactada porque estos microorganismos ayudan a que los nutrientes sean correctamente puestos en nuestro cuerpo. Esos microorganismos también ayudan a que ellos puedan hacer frente, nuestro cuerpo pueda hacer frente a posibles virus, a posibles enfermedades que quieran entrar. Y es allí cuando es sumamente importante no permitir en nuestra vida temas como el estrés, ira, enojo e infinidad de cosas, porque cuando todo esto entra a nuestro cuerpo y lo permitimos, nuestra flora intestinal inmediatamente se destabiliza y al momento en que se destabiliza, nuestro cuerpo queda sin defensas para poderle hacer frente a muchos tipos de enfermedades, a muchos tipos de virus y bacterias que quieren entrar. Y yo quiero hablarles de alimentos que son fundamentales para que nuestra flora intestinal pueda nutrirse correctamente y pueda estar fuerte. Y uno de esos alimentos, es importante tener una alimentación rica en antioxidantes y frutos rojos como lo son los arándanos, como lo son los agras, como lo es la mora, como lo es la uva. Es importante que nosotros, si sabemos que batallamos con lo que es el estrés y emociones que nos dificultan el día a día, es importante tomar hábitos alimenticios y tomar alimentos que nos ayuden a subir nuestro estado de ánimo. Es importante también tener una alimentación muy rica en lo que es fibra. La fibra es sumamente importante adquirir, o sea, tenerla todos los días en nuestro cuerpo, poder tener una alimentación rica en fibras como la avena, como las semillas de chía, como la linaza. Es muy importante que también podamos incrementar el consumo de verduras. Y yo siempre recomiendo, bueno, acá les cuento, hago un paréntesis, y les cuento que el tema de la alimentación me encanta y lo llevo estudiando muchísimo tiempo, ya básicamente más de 8 o 9 años, porque hace 8 o 9 años yo tomé la decisión de ser vegetariana. Y esto me llevó a que sabía que si me metía en el mundo de alimentarme desde lo que es desde ser vegetariana, tenía que darle a mi cuerpo los nutrientes realmente necesarios. Y esto me llevó a poder tener una alimentación óptima, tanto en el desayuno, tanto en el almuerzo, en los snacks, pero también en las cenas. Con eso no quiero decirles que se vuelvan vegetarianos, para nada. Pero sí quiero contarles por qué vino en mí ese deseo de poder estudiar todo ese tema de la nutrición y ver cómo la nutrición afecta todas las áreas de nuestras vidas. O sea, ella nos ayuda, pero también hay alimentos que si nosotros consumimos alimentos buenos, ellos nos van a dar fuerzas para sentirnos bien, pero si nosotros le metemos a nuestro cuerpo alimentos como azúcares refinadas, metemos alimentos que no aportan realmente calorías buenas o cosas buenas a nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo también se va a bajar grandemente. Es importante también que podamos tener una alimentación muy rica
en lo que son las grasas saludables, como el aguacate, que podamos incluir el aceite de oliva, el aceite de coco. Todas estas grasas nos ayudan a nutrir nuestro cuerpo de la manera correcta e indicada. Y yo les quiero compartir algunas recetas que por favor, les pido, inclúyanla en su alimentación todos los días. Yo les voy a contar algo que yo le doy a las personas que estoy asesorando y es maravilloso escuchar porque muchos llegan, bueno, yo quiero adelgazar, dime cómo hago para adelgazar. Dime, mucha gente me dice, dame una receta de un batido para adelgazar. Y yo le digo, no, es que eso no existe, porque todo es algo que se une. Entonces es importante alimentarnos bien, pero también es importante hacer ejercicio, pero también es importante tener hábitos saludables en nuestro día a día. Y obviamente tomar un buen jugo verde y tantas cosas nos va a favorecer a que podamos bajar de peso de una manera saludable y con buenos hábitos. Entonces, una de las cosas que yo les aconsejo a las personas siempre que vienen a buscar ayuda es lo primero, consejos. Así que yo les pido, si tienen a dónde anotar, por favor, anoten. Si tienen preguntas o cualquier cosa, déjenlas allí. Voy a estar allí pendiente para responder. Y es importante que cuando tú te despiertes, siempre tomes un vaso de agua. ¿Por qué? Porque cuando tú duermes, tu cuerpo se deshidrata. Y lo que tú necesitas al despertarte no es empezar a correr, ay no, te cogió la tarde, Ve y tómate un vaso de agua. Un vaso de agua en la mañana en ayunas hace la diferencia. Pero también es importante que tú te tomes un vaso de agua antes de irte a la cama. Te cuento por qué. Porque cuando tú tomas un vaso de agua antes de irte a la cama, le estás ayudando a tu corazón y estás evitando posibles paros cardíacos, fallas cardíacas, todo lo que tiene, todo el poder de un vaso con agua. Luego de que tú te levantas, es importante que puedas tomar un vaso de agua tibia con limón. Un vaso de agua tibia con limón hacen la diferencia. Les cuento por qué. El limón tiene el poder de hacer que todo nuestro intestino pueda seguir eliminando toxinas. Nuestro cuerpo creo que Dios es muy grande porque nuestro cuerpo tiene la habilidad de desintoxicarse solo, pero no está de más que por medio de nuestra alimentación le podamos ayudar a hacerlo mucho mejor. Entonces, el limón con un poquito de agua tibia ayuda a que nosotros podamos, uno, tener energía y también a desintoxicar y eliminar toxinas que no nos sirven. Es importante que también tú puedas incluir tomar tés para que te ayuden a desintoxicar el cuerpo, pero a su vez también te den energías. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que toma café. El café es muy bueno, el café es espectacular y hay unos que, mejor dicho, toman café muchísimo en el día. El café es bueno, pero no es tan bueno abusar de él durante el día. Lo máximo que es recomendable tomar de café en el día son 3 tazas. En cambio, yo puedo aconsejarte que en vez de tomar tanto café en el día, puedas incluir mejor tés como el té de moringa, el té, por ejemplo, té negro, el té verde, que puedas incluir estos tés que te van a ayudar, uno, a desintoxicar el cuerpo, pero también que te van a ayudar a tener energías, porque ellos tienen ese poder de dar también energía para el día a día. Es importante que después de que tú tomes un poquito de té, puedas tomar también tu batido verde. Y yo les voy a dar aquí una receta de 3 batidos verdes que ustedes se pueden preparar de acuerdo a su preferencia, de acuerdo a sus gustos. Bueno, por acá tengo algunas preguntas. Entonces, claro que sí. Bueno, por acá me preguntan, si yo siempre tomo una aromática antes de dormir, ¿es válido? Claro que sí, pero tienes que tener cuidado con esto. Por ejemplo, yo no te aconsejo que te tomes un té de moringa o un té verde ahorita cuando te vas a acostar, porque estos tés que hacen desintoxican, pero también dan energía al cuerpo. Entonces, si tú te lo tomas ahorita, ¿qué va a pasar? Que no vas a poder dormir tan bien. Entonces, allí yo te aconsejo que puedas tomarte una aromática de Jamaica, de hierbabuena, de menta, que puedas tomarte una aromática de manzanilla que sirve más para relajar y que tu cuerpo pueda dormir más tranquilo. De hecho, yo siempre le recomiendo a la gente que se tome 3 pocillos o vasos de aromática al día. Ese es un hábito excelente que ustedes deben tomar. Tomarse 3 pocillos o vasos de aromática hace la diferencia.
¿A qué hora se toma el limón con agua? Lo recomendable es que sea inmediatamente tú te despiertas. Entonces te tomas tu vasito primero con agua y luego te tomas el vasito con agua tibia. Apenas te levantes, la idea es que sea en ayunas. Caro, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Pensé que alguien iba a hacer una pregunta. Listo. Por acá tengo más preguntas. Voy a avanzar rápido. Alguien por acá me dice, ¿con qué puede endulzarlos usted? Endúlzalos con stevia. La mejor es la stevia. De hecho, la stevia está considerada como uno de los superalimentos porque reemplazan excelentemente el azúcar y le aportan nutrientes a nuestro cuerpo. ¿El té solo sirve para adelgazar? Bueno, más que para adelgazar, no sé qué tipo de té te refieres, pero por ejemplo, los tés que les hablaba ahorita, como moringa, té negro, todos estos son excelentes porque aceleran nuestro metabolismo de una manera sana, que nos ayuda, obviamente, y nos manda más rápido al baño, porque ustedes se van a dar cuenta que, o sea, literalmente te mandan al baño, pero estás eliminando toxinas. Tomar té de romero es excelente. El romero tiene poderes increíbles en el cuerpo. Es excelente tomarlo más que todo a las horas de la tarde. Por acá me dice, me encantan los batidos amarillos, los rojos y es espectacular. Te cuento, María Angélica, que a mí me encanta el tema de los batidos porque yo creo en que también se pueden tratar muchas enfermedades, no solo con fármacos y medicamentos, sino también por medio de los mismos alimentos que tenemos. De hecho, yo estudio todo el tema de lo que es la fitoterapia y de lo que es, por ejemplo, poder aliviar algunas dolencias y algunas enfermedades desde batidos. Creo que, Caro, tienes una pregunta. Por acá, tu mano alzada.